Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en este ciclo de Editorial Planeta, haciendo buena letra con las autoras y autores de Planeta. En este caso, un libro muy interesante, Buenos Aires tiene barrio, Víctor Covielo y Leonel Contreras. Vamos a hablar con Leonel sobre este libro tan interesante que es una historia de, como dice, leyendas e historias, ¿no? De Buenos Aires, de sus barrios. Un libro altamente recomendable. Y vamos entonces a charlar con Leonel. ¿Cómo estás, Leonel? Buenos días. El primer mito a echar por tierra es el de los 100 barrios porteños, ¿no? ¿Cuál es el origen de este mito de que Buenos Aires tiene 100 barrios cuando en realidad son 48 y 15 comunas, como sabemos, ¿no? Claro, a ver, quizás lo que mucha gente no sabe, es que es relativamente cercano a nosotros la creación oficial de los barrios con límites, y los 46 que eran originales, después se le agregaron Puerto Madero y Parque Chas. Son ordenanzas de 1968 y 1972. Ahí en 1972 se termina de definir todo con los límites precisos. Y antes había como una vía libre. Claro, Uno podía decir son 100, son 50, ahora, la curiosidad es que vos fíjate que en el vals o el tango de Castillo, todos los barrios que nombra hoy son barrios oficiales. claro, Eh, exactamente, sí, Eso es una curiosidad, ¿no? Porque podían haber dicho 11 o Abasto. claro, 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 No sí, pasó. sí. No, Balvanera, claro, son todos barrios reales, ¿no? Todos Me- existen hoy. el libro me pareció súper interesante y muy bien historiado, ¿no? Donde todo aparece muy bien relatado en la evolución del barrio y los hechos salientes, los lugares salientes. Bueno, me gustaba empezar por Montserrat, ¿no? Un barrio emblemático de Buenos Aires, del Buenos Aires colonial, y ahí ustedes marcan el tema de la Plaza de Toros, ¿no? Como una diversión bastante popular entre los porteños, ¿no? Sí, en realidad yo entiendo que el deporte más popular fue el juego de pelota, hasta fines del siglo XIX, te diría. Recordemos las grandes reuniones políticas en el Frontón Buenos Aires, el Frontón Nacional, ¿sí? Como hoy hacen los actos políticos en los grandes estadios de fútbol. Claro. Pero la corrida de toros, de hecho, se termina prohibiendo a comienzos del siglo XIX, Ujú. y yo creo que no llegó a pegar tanto en Buenos Aires. Sin embargo, hubo dos plazas de toros, y Claro, una en Montserrat, que fue lo que era la vieja, fue conocida durante años como la Plaza Montserrat, frente a donde hoy está el Ministerio de Desarrollo Social y de Salud, que todos conocemos como Ministerio de Obras Públicas, lo que laburamos con estos temas. claro, Y la otra estuvo en Retiro, en lo que hoy es Santa Fe, Florida, hoy sería parte de la Plaza San Martín. Y lo curioso, por ejemplo, que la de Retiro, capacidad para 10.000 personas, una ciudad que tenía 30 y pico de mil habitantes, claro, sí, sí. en el Una año desmesura, 1800. una desmesura, ¿no es cierto? Mesura, sí, imaginamos como algo totalmente desproporcionado. Incluso habían empedrado las calles. Cuando uno mira el mapa y ve las calles que estaban empedradas, mismo yo las he dibujado, y uno ve Maipú y Florida empedradas hasta Retiro. Y vos decís, ¿por Claro, qué empedraron estas dos calles de Retiro? Bueno, era porque estaba la Plaza de Toros, y ahí en claro. la Plaza San Martín. Ujú. Exactamente. Y un barrio muy interesante también es San Nicolás, ¿no? Que la gente no lo nombra así habitualmente, dice el centro, ¿no? No lo suele llamar San Nicolás, que tiene que ver con la iglesia, que había ahí una iglesia muy importante, donde hoy está el obelisco. Y me parece interesante hablar un poco de la historia del obelisco, ¿no? Tan polémica, cómo fue este homenaje al cuarto centenario de la fundación de Buenos Aires. Claro, tenía que ver con los homenajes que se hacían en el año 1936. Y ahí se decide levantar este monumento, un obelisco racionalista de Alberto Page, que fue polémico en su momento. Vos imaginate lo que era toda esa obra, ¿no? Abrir Claro, lo que sería en ese momento
transitar por ahí, ¿no? El ensanche de Corrientes, después al año siguiente iba a venir la apertura de la 9 de julio. Sería complicado para los porteños ir circular por ese lugar mientras había todas esas obras. Se pensó en el obelisco, en tirarlo abajo, de hecho hasta se vinieron unas lajas abajo. Claro, con peligro de vida para los transeúntes. Claro. Exacto. Y bueno, finalmente quedó. Yo particularmente creo que es el monumento que más nos distingue o es el monumento más emblemático de nuestra ciudad. De hecho, el tema, tenemos, a ver, es un patrimonio también inmaterial el hecho de ir al obelisco. Claro. Todo sí. Que en Argentina, no solo en Buenos Aires, sabemos lo que quiere decir ir al obelisco. ¿No? Cuando hay un festejo, claro. cuando van a Argentina. Yo sé que hasta en el exterior se conoce, en Uruguay, el hecho de qué significa ir al obelisco. Totalmente. Son convocatorias distintas a las políticas en general, ¿no? Son celebraciones deportivas. Sí. Exacto. General, sí. La convocatoria a la Plaza de Mayo. Claro. Euforia. Sí, exactamente. Y bueno, y también tenemos ahí una calle muy especial que a mí me encanta transitar por ahí, que es el pasaje Rivarola, ¿no? El pasaje gemelo, como dicen ustedes en el libro. Contanos un poco la historia de este pasaje que está justo ahí, cerquita del templo masónico, ¿no? Sí, pasaje gemelo que tiene la particularidad de que todos los frentes de los edificios de una vereda son exactamente, tienen una simetría perfecta que se corresponde con la vereda de enfrente. Y por ahí muchos transitan, ¿sí? por ese pasaje y desconocen esto. Bueno, yo durante años no me había dado cuenta de que eran iguales, ¿sí? Los frentes de un lado y del otro. Y es una de las tantas particularidades que tiene Buenos Aires. Buenos Aires está lleno de estas cosas. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, tenemos así tan curiosa? Hay muchas cosas que hoy no existen más, muchos lugares que no existen más. El pasaje Ciber, por ejemplo. Exacto, mira, estábamos pensando en lo mismo. Sí. El pasaje Ciber, un pasaje que de alguna manera comenzaba en una escalera, que a la altura de la calle Posadas, entre Carlos Pellegrini y Cerrito, por donde hoy pasa la subida a la autopista. Claro. Era un lugar casi parisino a modo de Montmartre, donde hubo un famoso cabaret, el Can-Can, ¿sí? Que aparece incluso en varias películas. Esa escalera que daba a una placita, ¿sí? Que estaba en la parte alta de la calle Posadas, que se llamaba, hoy todavía la plazoleta se llama Coronel Toribio Tedín. Ahí hay incluso un añejo árbol, uno lo puede identificar si viene por la calle Arroyo, llegando a Carlos Pellegrini se puede ver bien. Que además es el lugar donde cometía su fechoría el primer asesino serial oficial, documentado de la historia argentina, Domingo Cayetano Grossi, que no muchos conocen. Cierto. ¿Quién era este primer asesino serial? No tan conocido, porque generalmente nos quedamos con Santos Godino, ¿no? Con el petiso orejudo, pero este no está tan presente en el historial policial popular, ¿no? Lo que la gente recuerda. No, y yo que he sido biógrafo de petiso orejudo, siempre me toca aclarar esto, ¿sí? Que hubo uno anterior, que quizás, a ver, no era argentino como el petiso orejudo, era italiano, pero bueno, sus crímenes ocurrieron aquí en Buenos Aires. Muy cerquita de lo que después sería el pasaje Ciber, lo que ya era el pasaje Ciber, a fin del siglo XIX, 1896, 1898, ahí se dan los crímenes. Un hombre que mataba a los hijos que tenía con las hijas de su concubina, y a los bebés. Él de alguna manera reconoce un solo crimen, pero por eso era suficiente para condenarlo a muerte. En ese momento había pena de muerte por el común, lo van a fusilar en la Penitenciaría Nacional. Pero fue un caso muy resonante en Buenos Aires, muy, o sea, eran columnas
en los diarios dedicados al caso de Domingo Grossi todos los días. Me acuerdo de Caras y Caretas que habló mucho del tema, ¿no? Bueno, y yendo un poquito a Parque Lezama, que es interesante porque es un poco el lugar supuestamente fundacional, ¿no? Donde teóricamente estuvo don Pedro de Mendoza. ¿Cómo es la historia de este parque tan emblemático de Buenos Aires? Es un lugar que cumplió otras funciones primero. Y por ejemplo, ahí hubo un polvorín. Ujú. Y después pasó a ser una quinta, que pasó por varios dueños hasta que llegó al comerciante salteño José Gregorio Lezama, que es el que construye su residencia academicista, que hoy es el edificio del Museo Histórico Nacional. Ujú. Antes tuvo otros dueños, ¿sí? Y una leyenda que dice que era habitado por fantasmas. De Ujú. hecho, se cree que hubo dueños que se desprendieron de la propiedad, y por eso en el 57 la adquiere Lezama, porque no, digamos, no soportaban los ruidos que se escuchaban, ¿sí? O algunas imágenes de espectros que aparecían. Y finalmente, ¿sí? Es la viuda de Lezama, ya a fines del siglo XIX, ¿sí? La que hace la negociación para que pase al Estado. Ajá, y queda como lo que hoy es el Museo Histórico Nacional, ¿no? Exacto. Altamente recomendable, por otra parte. Hablemos un poco de la Buenos Aires esclavista, ¿no? Y lo que pasaba ahí en el Retiro, la zona de Retiro, que tenía que ver la esclavatura con ese barrio, ¿no? Claro, porque el tema de un momento muy especial en el mundo, sí que es comienzo del siglo XVIII, con de alguna manera, la desaparición de la dinastía Habsburgo en España. Eso da origen a una guerra, y la guerra de sucesión por el trono español. Finalmente se van a afianzar los Borbones, Con pero Felipe V. exacto, don Felipe V, y los británicos van a terminar de alguna manera negociando, ¿sí? Algunas condiciones de esa guerra. De ahí, bueno, va a salir, por ejemplo, Gibraltar, que es una colonia inglesa, entre otras cosas, la posibilidad del establecimiento, se firma un asiento de esclavos, con lo cual Gran Bretaña podía tener mercados de esclavos, digamos, en las colonias, en buena parte de las colonias. Estamos hablando del asiento de negros, ¿no? Que le otorga a España a Inglaterra para el comercio de esclavos. Y qué pasaba ahí en la zona de Retiro, ¿no? Puntualmente. Bueno, en la zona de Retiro justamente lleva ese nombre por la casa que se había mandado a construir el gobernador Agustín de Robles, que fue un escándalo de corrupción en ese momento, en una ciudad que ya de por sí tenía sus problemas porque era con este tema, y porque era la gran capital del gran circuito ilegal de comercio de buena parte de Sudamérica. Ujú. Y el gobernador se van a construir fuera del ejido de la ciudad la casa más lujosa que había en lo que hoy es la esquina de Maipú y Arenales. Y usa un testaferro, Miguel de Arriglo, ¿sí? Para poder comprar las tierras. Después Robles va a ser enjuiciado por esto, ¿sí? Nunca va a poder ocupar la casa. Arriglos no va a saber qué hacer, porque era difícil de mantener, con lo cual no le queda otra más que alquilarla, y la alquila a compañías, primero una compañía francesa, la compañía de Guinea, y después la South Sea Company, la compañía de los mares del sur, que es justamente la que es autorizada por España después del Tratado de Utrecht y después de la Guerra de Sucesión, Claro. para permitirle, en este caso, a los ingleses establecer un mercado de esclavos en Buenos Aires. Y ahí los ingleses van a utilizar esa casa, y el mercado de esclavos va a estar en la zona de Retiro. Y Ujú. a tal punto que vos fijate que los lugares que usaban en el subsuelo
Después es para donde dormían los esclavos. Era un lugar ideal para la fabricación de cerveza. Y ahí van a hacer la primera fábrica de cerveza, ¿sí? En el siglo XVIII, un inglés. Y Biecker, en el siglo XIX, cuando tiene que elegir un lugar para instalar su fábrica, que va a ser Juncal y Esmeralda, ¿sí? Lo hace porque ya sabía que ahí se contaba, ¿sí? Con esos lugares subterráneos, ¿sí? que eran ideales. Absolutamente. Y pensaba también en esa zona de Retiro, los grandes palacios, ¿no? Si nos contás un poco la historia del Palacio Paz, por ejemplo, que fue el más grande de Buenos Aires con 140 habitaciones, que hoy es el Círculo Militar, ¿no? Claro, porque en realidad eso irrumpe a fines del siglo XIX, esa aristocracia o élite de Buenos Aires empiezan a construir grandes palacetes que podía tener un cuarto de manzana, una manzana entera, o como en este caso, esto ya es entrado el siglo XX, ¿no? El Claro. Palacio Pasto es el Círculo Militar, que dicen que fue la residencia más grande de Buenos Aires, bueno, como bien lo dijiste vos. ¿Sí? José Cepaz era el fundador del diario La Prensa, era el diario de mayor tirada en Buenos Aires, y la idea de esto era recrear un poco los palacetes del Valle del Loire. Es un poco esa recreación. De hecho, el estilo arquitectónico que se impone, bueno, fines del siglo XIX y buena parte del siglo XX en la aristocracia argentina, no solo porteña, es el estilo Beaux-Arts, ¿sí? Que era tomado hoy lo conocemos como es academicismo francés o afrancesado, ¿sí? Le decimos nosotros, pero es academicismo francés, ¿sí? Que es un eclecticismo que mezcla de varios estilos, pero la base, el basamento es lo que era el clasicismo francés, el barroco francés. Claro. Y de ahí se toma esa arquitectura. Ese es el modelo, ¿sí? Que viene de la Europa de Napoleón III. ¿Sí? De ahí se toma. Claro, Haussmann y todo eso, ¿no? Exacto. Y también pensaba en el Palacio Anchorena, ¿no? La actual Cancillería, como es la historia de esa casa, Sí, una de las era familias más ricas de la Argentina, ¿no? una de las familias más ricas de la Argentina, ¿sí? Donde eran en realidad varias residencias en una. Hoy es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero vos fíjate también, Felipe, que están todas ahí, o sea, cómo la élite elige, después de la epidemia de fiebre amarilla, mudarse a la zona norte. Claro. Y además, esa casa, que hoy es, repito, el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuenta con la famosa leyenda de Corina Cábano, ¿no? Corina y Mercedes Castellano de Anchorena, ¿sí? La relación de Corina con el hijo de Mercedes Castellano, y la leyenda de que de alguna manera Corina Cábana levantó el Cábana, el edificio Cábana, para tapar la Basílica del Santísimo Sacramento, que está atrás, que justamente es una donación de Mercedes Castellano de Anchorena. Contanos un poco, ¿por qué? ¿Por qué este encono entre estas mujeres? ¿Cuál era el motivo? El motivo era Todo la el relación, mundo se lo está imaginando, pero bueno que lo cuentes. pero la relación sí que tenía Corina Cábana con el hijo de Mercedes Castellano de Anchorena, pero igual no estarían dando las fechas, ¿sí? O sea, Claro, no coincide. no coincide la Es una de fecha. esas hermosas leyendas que uno quisiera que fuera real, pero que no te coincide la fecha. Exacto, y lo que, a ver, yo siempre lo que más rescato de Corina, yo he trabajado mucho el tema de los históricos rascacielos que hubo en nuestra ciudad, que eran muchos los edificios más altos del mundo fuera de Estados Unidos. El edificio Cábana, que lo fue la introducción después de la crisis del 30, claro. ¿sí? Que ya había muchas familias jóvenes, sobre todo de la aristocracia porteña, que no podían mantener esos palacios, que no podían mantener sus estancias, y Corina introduce una idea que venía hasta de Nueva York, te diría, más que de Estados Unidos en general, la idea del apartamento de lujo. Claro. Era algo que en Buenos Aires no estaba, había edificios de renta con departamentos caros, pero la idea de que era un lujo vivir en un departamento como si fuera un palacio, eso lo introduce.
Es Corina Cábana. muy neoyorquino, ¿no? Muy neoyorquino el concepto. Mira, Felipe, hasta donde yo encontré, el edificio Cábana fue el edificio de vivienda más alto del mundo fuera de Nueva York. No solamente de Estados Unidos, fuera de Nueva York. Para que le quede claro a la gente, la historia, la leyenda dice que de Corina Cábana y la Chorena. Corina Cábana tenía una relación con Aarón Anchorena, que era el hijo de Mercedes Castellano de Anchorena, y por ese motivo Mercedes había mandado a construir la Basílica del Santísimo Sacramento. Claro. Que ella en una revancha, digamos, por la prohibición de la relación, al estar mal vista la relación, manda a construir, ella compra ese enorme terreno para levantar ese edificio con el fin que te acabo de contar, que era otra idea, la de ganar plata, hacer un emprendimiento para tapar, pero Mercedes Castellano ya había muerto. Claro, o sea que la venganza llegó muy tarde, la venganza. Una venganza, claro, que llegó una venganza tardía. Para ir cerrando y recomendando este excelente trabajo, la verdad que buenísimo, de Víctor Covielo y Leonel Contreras, Buenos Aires tiene barrio. Te quería preguntar por tu barrio preferido. ¿Cuál es tu barrio preferido? Qué difícil. Yo soy un hombre que soy de varios barrios, porque a veces eso nos pasa a algunos, me he criado en Parque Patricio. A muchos porteños, ¿no? Andar recorriendo, mudándose. Sí. Yo creo que no te voy a mentir, mi barrio preferido de Buenos Aires es el centro. Y probablemente sea lo que hoy es San Nicolás. Claro. Que en realidad debía tener dos nombres, debía ser San Nicolás entre la 9 de julio y Callao, y Catedral al norte, que era el nombre original, la zona de la City, de Florida, ¿no? Lo mismo pasa con Montserrat y Catedral del Sur. A mí siempre me gustó el centro, siempre. Claro. Siempre fue muy centro. ¿Sos un caminador de porteño? ¿Sos un caminador de los barrios? ¿Te gusta? Sí, además, por mi trabajo, ¿sí? hago recorridas y demás, y camino mucho la ciudad. Bueno, recordemos, por supuesto, que Leonel es un gran historiador urbano, un gran historiador en general y un historiador urbano específico, ¿no? Que es impresionante la historia de Buenos Aires porque es como la historia de un país, ¿no? Uno podría contar la historia argentina a partir de contar la historia de Buenos Aires, que es un poco lo que pasa con este libro que recomendamos muy particularmente. Buenos Aires tiene barrio, los 48, no se confundan, los 48 barrios porteños, y también, por supuesto, le agradecemos a Víctor Covielo y a Leonel Contreras haber estado aquí en Haciendo Buena Letra, y mucha suerte con el libro que está excelente. Un abrazo muy grande y gracias por estar. Gracias a vos, Felipe, un gusto.